Bueno, muy buenos días para todos. Como los venía saludando, bienvenidos a Centro de Estudios Hebreos Teruá. Hoy la clase número 100 de Yeshayahu Hanaví o Isaías el profeta. 100 clases que hemos hecho nosotros gracias al Creador. Hemos podido estar aquí, digamos, en este lugar, gracias a los amigos y amigas que apoyan este espacio y también a cada persona que coloca de su tiempo para acompañarnos el Centro de Estudios Hebreos Teruá, principalmente en esta clase, la clase número 100 de Yeshayahu, ¿no? Que es una de las clases más constantes y largas, ¿no? Este libro todavía vamos apenas en la tercera parte, nos falta un montón, pero bueno, ahí vamos bien. Esperemos que el Creador nos siga dando fortaleza para seguir adelante. ¿Listo? Vamos entonces a iniciar hoy con la clase número 100. Clase número 100 y es el cierre, debe ser la señora Miriam. Y es el cierre de el capítulo número 23. Hola, buenos días. Es clase número 100. El cierre del capítulo 23, ¿correcto? No, 22, discúlpeme. Cierre del capítulo número 22. En tu archivo ahí está. Tanto el folleto como la otra cosita. ¿Vale? Número 22. Vamos a leer todo el 22 para que vayamos iniciando. Entonces recuerden que esta es la clase número 100. Les recuerdo nuevamente el horario de la tarde. En la tarde es el horario que estamos como armando ahora. Tenemos otras enseñanzas desde las 2 de la tarde. Luego a las 2:45, 3 de la tarde, la clase de historia. Y para terminar, la parashá de la semana. Parashá de la semana que es denominada en esta semana como la parashá Tazria, ¿cierto? Donde se habla de dos temas que tienen que ver, uno con la cuestión de la lepra y el otro con la purificación postparto y todo eso que habla la Torah acerca del posparto, ¿cierto? Creo que en esta parashá, si no me equivoco, está el mandamiento de la circuncisión, ¿correcto? Entonces también vamos a hablar un poquito del mandamiento de la circuncisión, ¿sí? Que es un tema álgido e importante en la parashá, lo vamos a hablar, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con la clase número 100 del libro de Isaías, clase número 100. Empezando, primero que todo, les voy a presentar por acá el folletico que hicimos en esta clase para el cierre de la número 22, ¿correcto? Entonces, si ustedes se ubican en la 22, ahí lo van a poder encontrar. Número 22. Número 22. Y bueno, en la parte de adelante, pues ustedes lo toman, ¿cierto? Pues como yo lo tengo aquí en la mano, en la parte de adelante van a encontrar, pues dice como el título, ¿no? Yeshayahu, el profeta Isaías, capítulo número 22. Luego, si ustedes abren el folletico, les va a salir la primera cara, que es esta de acá donde dice Yeshayahu Isaías, capítulo número 22. Y aquí nos coloca como una pequeña introducción al texto. Luego algunos elementos claves del capítulo y el dato destacado que el creador reveló que toda esta maldad y el castigo que Dios traería sobre aquellas tierras eh, eh, iba a durar bastante, tanto que no da como una esperanza en estos apartados. Luego, si nos movemos a la cara de atrás, en el primer brazo, vamos a encontrar un texto en hebreo que es Isaías capítulo número 22, ¿cierto? Isaías capítulo número 22, que ya lo hemos leído, pues obviamente porque estamos ya cerrándolo, ¿no? Y por último, dice que este texto tiene dos contextos claves. En primera medida se refiere a la destrucción y caída de la ciudad de Jerusalén. Y en segunda, buenas tardes. Y en segunda medida es el cambio de poderes dentro de la cúpula administrativa de Judá de aquellos días. Bien, entonces básicamente pues eso es lo del día de hoy. ¿Vale? Más infalible a las hermanas. Gracias. Entonces, número 22. Hola, buenos días. Número 22. Vamos a empezar con toda la lectura del capítulo número 22. ¿Listo? Capítulo número 22. Dice de esta manera, pronunciamiento del valle
de la visión. Estoy leyendo 22.1, por lo menos de la versión que tenemos acá nosotros, ¿verdad? Esperemos que no me deja ver por acá. ¿Quién está entrando? Ya. Esperen y lo colocamos un poquito más grande. Listo. Número 22.1. Entonces, dice de la siguiente manera. Pronunciamiento del Valle de la Visión. Pronunciamiento del Valle de la Visión. Y dale a la mano. Aquí. Pronunciamiento del Valle de la Visión. Ay, sí. ¿Qué pasa ahora que subes? Espérenme un segundín. Falta para la hermana. A leer ahí el versículo 22. Ah, las bolsitas, es lo que hace falta. Denme un segundito que estoy aquí como un poquito enredado, pero bien. Entonces recuerden también que mañana, mientras que vamos empezando a leer, mañana desde las 5 de la tarde, ahí hay una para cada uno, incluyendo la de la hermana que está allá. Desde las 5 de la tarde tendremos Yom Hakkipurim, ¿cierto? Vamos a mañana a estudiar un pasaje o un apartado bien interesante, que es el apartado de Ana, la madre de Shemuel, que es uno de los pasajes más interesantes que tiene el Tanakh. No lo hemos nunca como estudiado a profundidad, alguna vez lo vimos hace mucho tiempo en la clase de historia, pero la mayoría de ustedes todavía no asistía a tema. Dice pronunciamiento del Valle de la Visión, dice así el 1. ¿Qué pasa ahora que subes con todos los tuyos al techo? De alboroto estás llena, ciudad de afanes. Alégrate, tus muertos no murieron con la espada, no murieron en batalla. Todos tus principales huyeron juntos del arco. Atados fueron todos los que en ti se encontraron, atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto luego dije, mira, por causa de la amargura lloro, no se afanen para consolarme en cuanto a la destrucción de la hija de mi pueblo, porque es el día de pánico y angustia y confusión de parte de Adonai Yuhedbahei Sebaot en el valle de visión para tirar abajo el muro y clamar desde el monte. Y Elam aceptó el aljaba con carros y hombres de caballería, y Kir desnudó el escudo. Y tus hermosos valles fueron llenos de carros y caballería, acamparon y acamparán a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas en el bosque. Y las brechas de la ciudad de David, viste que abundaron, y recogiste aguas del estanque de abajo, que es llamado también el estanque de Gijón. Y las casas de Jerusalén tú enumerarás. Tiraste abajo casas para fortificar el muro. Foso hiciste entre los dos muros por las aguas del estanque viejo, pero no miraste al hacedor de tiempo atrás, y respeto no tuviste. Y llamó a Adonai Yuhedbahei Sebaot a este día lloro y luto, y de raparse y de vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando ganado, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, y diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Revelado esto fue en mis oídos, Yuhedbahei Sebaot, cubierta será esta perversidad hasta que tú mueras, dijo Adonai Yuhedbahei Sebaot. Esto dijo Adonai Yuhedbahei Sebaot. Entra al tesorero a Sebna, el que está por encima de la casa. Y hacemos un alto ahí. Desde el 1 al 14, bueno, el texto en total, el 22, tiene en total 25 versículos. Un tema es del 1 al 14, donde nos habla acerca de la caída de Jerusalén, ¿correcto? Cómo Jerusalén iba a caer en manos de un pueblo que iba a destruir el muro, se iba a meter por el muro, y los esfuerzos de Judá, puntualmente de Jerusalén, para defenderse iban a ser totalmente en vano. ¿Por qué? Porque el Creador ya había decretado, ojo, el Creador ya había decretado que él iba a destruir Jerusalén, ¿correcto? Entonces, cuando Dios decreta algo en nuestra vida, no hay manera de cómo cambiar ese algo, porque es algo que Él ya decretó, que Él estableció. Entonces, nosotros muchas veces pedimos al Creador que cambie situaciones de nuestra vida cuando Él ya decretó que sean así, ¿sí? Entonces, ya no tiene posibilidad de cambio. Yo, por ejemplo, yo opino
o creo firmemente que nosotros no debemos pedir porque el Creador cambie nuestra vida o cambie aspectos, sino que nos ayude a entender los cambios que Él genera, que es diferente. O sea, Él va a cambiar cosas, obviamente, va a cambiar aspectos de nuestra vida, pidámoslo o no lo pidamos, pero yo que tengo que pedir que Él me ayude a mí a entender esos cambios, adaptarme a esos cambios y continuar por su camino, porque hay personas que no soportan cambios, ¿sí? Entonces cambian de trabajo, entonces adiós el chaval. Cambian de ocupación, adiós el chaval. Cambian de barrio, entonces yo ya no estudio Torah. O sea, son personas, o a veces actuamos nosotros también así, no nos podemos adaptar fácilmente al cambio. Y la idea es podernos, ¿qué? Adaptar a ese cambio, a los diferentes cambios, pues que él va trayendo a nuestra vida, ¿correcto? Entonces, cambios son muchos. Por ejemplo, yo mañana o cualquiera de ustedes mañana puede llegar a enfermarse, pero eso no quiere decir que usted no pueda guardar chaval. ¿Sí? No me estoy refiriendo a ir a una congregación, eso es algo que hace parte de guardar Shabbat, pero también usted lo puede guardar, porque por ejemplo mañana, pongámosle, Dios coloca una enfermedad y lo pone usted, es un ejemplo, ¿no? En una cama y demás, con poca movilidad, pues guarde el Shabbat en su casa, hágalo de todo corazón. Alguien me preguntaba esta semana, por allá creo que de República Dominicana, ¿cómo hacía para guardar Shabbat? No, la persona me preguntó primero que todo es si para guardar Shabbat era obligatorio hacer la cena. Pues que como no hacía la cena, porque no le quedaba tiempo, no guardaba Shabbat, porque sentía que estaba mal, ¿sí? Pues obviamente eso a qué se debe, a que la gente se fija mucho en la tradición, porque la cena, es que la cena hace parte de la tradición judía, pero no está en la Torá. Entonces yo puedo guardar Shabbat sin necesidad de hacer la cena, pues claro, si yo la quiero hacer, la puedo hacer y siento alegría, contentamiento haciéndolo, bienvenido sea, porque si se convierte en una carga para usted, pues hay que replantearlo porque entonces una cosa es lo que el creador coloca como ley, buenos días, y otra cosa es lo que coloca la tradición. Entonces, viene por ejemplo como las personas o esta persona no estaba guardando Shabbat porque sentía que sin la cena no lo podía guardar. Entonces ahí podemos encontrar cómo esas posturas erróneas acerca del Shabbat, pues generan que la gente se aparte de ahí, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo claro. Entonces, hay que tener claro el norte de nuestra espiritualidad y saber que lo externo es un acompañante, pero no es lo más importante. O sea, si yo quiero hacer un banquete para iniciar Shabbat, vuelvo y repito, bienvenido sea, pero eso no puede convertirse en una carga. Yo lo puedo hacer de pronto este Shabbat, de pronto el otro no porque trabajo o no me dio la gana de hacerlo, pero el Shabbat va por encima de eso, de la cena o no la cena. Entonces a veces tenemos que, retomando un poquito atrás, devolviéndome un poquito, tenemos que adaptarnos o pedirle al creador que nos ayude a adaptarnos a los cambios que genera en nuestra vida. Un cambio de trabajo, un cambio de domicilio, un cambio de estado civil, ¿cierto? De soltero a casado, hay gente que le afecta mucho. De casado a viudo, ni se diga. De casado a divorciado, ¿cierto? Y bueno, todas las posibilidades que puedan haber. Es complicado, esos cambios marcan mucho el transcurso del ser humano y la vivencia. El cambio, por ejemplo, de perder a un familiar, afecta a eso, claro, pero yo tengo que adaptarme al cambio, o sea, yo no puedo vivir en la negación de que el cambio no ocurrió. ¿Sí me hago entender? Hay mucha gente que quiere vivir en la negación. Quieren decir que el papá no está muerto, que el papá está vivo y que lo sienten y que lo perciben. Bueno, pero de todas maneras lo enterraron, ¿sí me entiendes? O sea, está enterrado, está muerto. O sea, yo no puedo vivir en la negación y vivir como si las cosas no estuvieran cambiando. Las cosas cambian. Yo tengo que adaptarme al cambio, ¿correcto? Y entender también esos cambios hacia dónde van mi vida entonces. Es como el río, ¿no? Está corriendo el río, usted le tira una piedra, el río ¿qué hace? Rodea la piedra. O sea, el río no se detiene. Debemos ser como un río, que no se detiene, sino que se adapta al terreno. Miren que un río sube, baja, ¿cierto? Va recorriendo a la izquierda, a la derecha, hay caída, hay una caída, una cascada, pero el río continúa hasta que se encuentra pues con el mar, ¿no? Pero él continúa su viaje, con lluvia, sin lluvia, si sea una pequeña hilito de agua, ahí se ve que va el río. Nosotros debemos ser igual como el río, o sea, seguir fluyendo, fluir, 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 a pesar de lo que el creador vaya colocando en nuestro camino, porque él va a colocar cosas muy fuertes y muy grandes que nos va a costar mucho adaptarnos, pero al final del día tendremos que adaptarnos, como sea. Seguimos.
Entonces, ellos no asumieron la profecía de la destrucción de Jerusalén y parece ser que ni la conocían, esa es la verdad, ni siquiera la conocían, porque se acuerdan que vimos un texto de Jeremías donde ellos afirmaban en la época de Jeremías que Dios no iba a destruir aquella tierra y el templo, porque ese era el lugar donde Dios había colocado su presencia. Y Dios le manda a decir con Jeremías a esa gente que no se confíen diciendo templo de Dios es este, templo de Dios es este, porque finalmente, ¿qué? Finalmente, él lo iba a destruir. ¿Correcto? Entonces yo no me puedo confiar de que en este momento lo que está pasando en mi vida es algo que ni siquiera Dios puede mover. No sabemos. ¿Ok? Continuamos. El cambio de tener un hijo también. Desde un embarazo hasta ya nacer, eso es un cambio fuerte. ¿Sí o no? Pero tenemos que adaptarnos a ese cambio, no quedarnos ahí estancados, no tomar a mi hijo, a mi hija, a la persona que se murió, a mi nuevo trabajo como el escudo para decir yo por esto no guardo los mandamientos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, porque en la escritura vemos hombres y mujeres que a pesar de las dificultades siguieron guardando los mandamientos. Y uno de los ejemplos más claros de ellos es David, ¿no? Que a pesar de haber perdido a su hijo, dice que, pues no lo dice así, pero podemos ver que se adaptó al cambio. Perdió a su hijo y ¿qué hizo él? ¿Vivió en la negación? No, es que él ahora, mi hijo ahora, dijo David, ¿no? Es un ejemplo. Dijo David, no, mi hijo ahora es un angelito. Entonces él me cuida desde el cielo. Entonces vamos a hacerle un altar y vamos a colocar la foto de él con alitas porque él es un angelito y él me... No, exacto, dijo que si se murió, pues se murió. Hay que continuar. Obviamente habrá tenido tristeza, pues en los Salmos vemos varios pasajes donde hay tristeza, pero no quiere decir como tal que él se quedó metido ahí. ¿Sí? Seguimos. Entonces, la primera parte del versículo 1 hasta el 14 nos habla acerca de la caída de Jerusalén y cómo la gente empezó a tomar medidas desesperadas para contradecir la profecía. ¿Se acuerdan cuáles fueron las medidas desesperadas que ellos tomaron para tratar de contrarrestar la profecía? Dime. Utilizar los túneles subterráneos, ¿cierto? Sacar agua de ahí, consumir esa agua. ¿Qué más? Derrumbar casas y utilizarlas como refuerzo del muro. Pues dice que numeraron las casas y empezaron a destruir algunas, reubicar a la gente y esa piedra metérsela al muro. De otra manera ya Dios había determinado con piedra, sin piedra, que iba a destruir la ciudad. ¿Qué otra cosa hicieron? Cavaron un foso, ¿cierto? Entre los dos muros para poder contener a los enemigos. Tampoco sirvió. ¿Qué otra medida desesperada recuerdan? Si no me equivoco, como que pensar en contrarrestar ese ejército. Mirar hacia la casa, ¿se acuerdan que eso lo decía? Mirar hacia la casa no sé si en ese pasado o en el anterior. La casa del bosque era el anterior, ¿cierto? Dice, y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas en el bosque. O sea, como que él también previno o evitó que los de la casa de Judá elaboraran una contrarrevolución para poderse tomar o recuperar lo que ellos consideraban que era de ellos. ¿Cómo lo hizo el creador? La noche que huyeron los dirigentes del ejército, los sabios, los fuertes, los grandes, ellos iban era a exiliarse y armar un ejército, pero Dios los capturó en pleno viaje. ¿Y qué hizo con ellos allá en pleno viaje? ¿Sí lo recuerdan? Sí, a uno los mataron. A uno los mataron, a otros los enviaron presos y al rey que le hicieron, que lo capturaron ahí, le sacaron los ojos y lo enviaron al destierro. O sea, ellos huyeron con la idea de volver, o sea, organizarse fuera de Jerusalén y realizar una campaña de retomar. Pero en el viaje, Dios los capturó a través de los babilonios. ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Entonces vemos cómo casi 140 años antes ya Dios había pronosticado todo eso que ocurrió después. Entonces ellos trataron de tomar una medida desesperada, o sea, organicemos una guerrilla, es una medida desesperada, y tomemos de vuelta la ciudad. Pues Dios cortó las alas a mitad de vuelo, los capturó y dispersó esa zona, ¿correcto? Reforzaron el muro. Dice aquí también que los valles, los 3 valles de Jerusalén, se llenaron de carros y de gente armada para tomar el lugar. ¿Recuerdan los 3 valles cómo se llamaban? Tiropeón, Cedrón, ¿y cuál más? Y el valle de Hinnom, donde en ese valle mucha gente llegó también a sacrificar a sus hijos, ¿no? El valle de Hinnom, donde después se convirtió en un basurero, ¿sí? Entonces,
el Guinom, que es donde dice, y arderán eternamente sus cuerpos en el Guinom, y nunca morirá su gusano, por allá en el libro de Isaías, no hace referencia al infierno, porque el infierno es una invención católica del siglo XIII. Hace referencias a qué? Hace referencias al lugar donde quemaban a las personas que consideraban dentro del judaísmo, dentro de la Torá, como demasiado pecadoras, los quemaban en ese valle, cogían sus cenizas y las esparcían en el desierto o en el mismo valle. Ahí vemos varios relatos donde hicieron eso, ¿no? ¿Se acuerdan el relato de Josías? Que él mandó a desenterrar a los sacerdotes ya que hayan muerto de otras generaciones, los mandó a quemar y a esparcir sus cenizas sobre qué? Sobre los altares donde ellos habían adorado a sus dioses. Entonces esa era una práctica que venían haciendo desde la antigüedad, o sea, no era una práctica nueva, ¿ok? Y Yeshua, si no lo hubieran bajado del madero y no lo hubiera tomado este hombre rico, José de Arimatea, él hubiera terminado también quemado en ese valle. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura hebrea, la persona que era condenada al madero, según la Torá, era ¿qué? Maldito. Y los malditos eran ¿cómo? Quemados de esa manera y sus cenizas esparcidas. No recibían una sepultura digna. Entonces, por eso el libro de Juan nos anticipa que José de Arimatea pide, habla rápidamente con Pilato para pedir el cadáver, porque él ya sabía lo que venía por procedimiento Torá de aquella época, ¿sí? Dice que lo colocó ¿en qué? En una tumba, ¿sí dice así? En una tumba nueva, ¿no? Recién labrada, en la piedra, o sea, de rico, ¿sí? Fue la única manera como se pudo salvar el cadáver de Yeshua. Y 3 días después resucitó. Bueno, ya de ahí para allá creo que todos conocemos la historia. Seguimos. Bueno, eso es del 1 al 14. Estamos haciendo el resumen. Hoy es el resumen del capítulo número 22. Estamos en la clase número 100, ¿vale? Ahorita vamos a hacer como un pequeño cierre ahí y hacemos un gran resumen a grandes rasgos de las 100 clases, así como en general, de lo que hemos visto hasta ahora, muy en general, ¿vale? Luego, desde el versículo número 15 hasta el versículo número 25, Dios manda un mensaje a alguien llamado Sebna, ¿cierto? Diciéndole que a causa de que él se ha enriquecido ilícitamente, Dios lo va a quitar y ¿qué va a hacer? Va a colocar en su cargo a otra persona llamada Eliakim, ¿correcto? ¿Por qué quitaron a Sebna o por qué le están advirtiendo que lo iban a quitar a Sebna? Dice por el orgullo, por haberse llenado de dinero de manera mala y por haberse convertido en un corrupto. Básicamente esa fue su transgresión, la corrupción, que cogió del dinero público, del dinero del gobierno y lo utilizó fue ¿para qué? Para hacerse carros y una tumba personal. Y entonces Dios empieza preguntándole en el versículo 16, perdón, le dice, ¿qué tienes tú aquí y a quiénes tienes aquí que cavaste aquí sepulcro? O sea, él ya estaba organizando tipo faraón su tumba. Acuérdense que los faraones, yo les dije la vez pasada, desde el primer día de su gobierno empezaban a construir su futura tumba, porque para los egipcios era más importante la otra vida que esta vida. Entonces, por eso, aunque ellos tenían una visión muy tergiversada del otro mundo, tenían algo de razón. Es más importante la otra vida, ¿no? Y eso también lo dice, acumular tesoros en el cielo y no en la tierra donde el orín y la polilla corroen y consumen. Bueno, estoy citando, parafraseando. Pero los egipcios creían que la otra vida también era material. Y entonces, ¿qué empacaban para su otra vida? Piezas de oro, comida, sus animales preferidos, hasta sirvientes empacaban también, sus esposas, aparte de sus hijos, ¿sí? Carros, sus armas, su ropa, se empacaban todo, era un viaje al más allá, decían ellos, ¿no? Hoy en día entendemos nosotros a través de la Torá que el más allá no es materia, que carne ni sangre le darán el reino de los cielos, no cielo, ¿no? Del cielo. ¿Estamos llegando hasta ahí? Seguimos. Entonces él empezó a hacer su tumba personal, a cavarla tipo rico, y Dios le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo este mal manejo del dinero? Y Dios advierte que lo quita. Y que va a colocar a alguien llamado Eliakim para que sea padre para la gente de la tierra. O sea, Sebna tenía muy abandonado a la gente del pueblo. Y entonces tuvo que venir Eliakim para volver a traer ayuda y mano a la gente de la nación. Siempre es importante tener un buen administrador, ¿verdad? Un buen administrador, por ejemplo,
no haría más de 15 obras públicas a la vez, como pasa aquí en Bogotá, que hay más de 15 horas, más de 15 calles elaborándose en este momento. ¿Cuántas van a terminar? Ninguna. Esa es la triste realidad, porque son malos administradores. Los alcaldes, alcaldesas, alcaldeses, como se quieran llamar, son malos administradores. Deberían tomar una obra a la vez, como en China, ¿no? Que cogen una obra, en 3 días la sacan adelante, ¿sí? Pero cogen 15 horas a la vez, nunca van a terminar ninguna, jamás, ¿correcto? Ni que fuéramos Estados Unidos que tiene dinero para regalar, ¿cierto? Allá sí hacen 200, 300 calles a la vez. Bueno, es un país enorme, la tasa de pagos y de impuestos es altísima, eso hay un orden muy claro con los impuestos, no es como acá que se pagan 10 de impuestos y se invierten 2 y los otros 8 terminan en tumbas, es un ejemplo, ¿no? En tumbas personalizadas, en apartamentos, en camionetas, sí, terrible, terrible, terrible. Entonces, colocan a Eliakim y Eliakim, perdón, empieza a ser un buen administrador de ese territorio. Y termina el texto diciendo que a pesar de su buen manejo, a pesar de todo lo que él estaba haciendo bien, eso era una carga para Eliakim, ¿sí? ¿Y por qué pudo haber sido una carga? Decíamos la vez pasada que administrar es complicadito, uno. Y dos, que la gente que está en administración de cualquier cosa y que tiene poder, principalmente administración económica y tiene un poder, se enfrentan a algo y es, buenos días, se enfrentan a algo peligroso y es las coimas y los sobornos. O sea, a veces los políticos llegan con buenas intenciones, pero en esos cargos de poder prima mucho el soborno. Entonces también terminan cediendo porque eso no son ni 1 ni 2 pesos que le ofrecen, son millones de pesos, ¿sí? Entonces, no justifico, pero también entiendo que es una carga para la gente que está en ese papel. Estamos en acuerdo, ¿cierto? Entonces, dice el creador que para Eliakim eso era una carga. Y entonces Dios había determinado que el tiempo de Eliakim también iba a terminar. O sea, Eliakim no iba a durar para toda la vida. Dios también lo iba a quitar. Porque ¿qué iba a venir sobre Jerusalén y demás? La destrucción de parte de otros pueblos. ¿Correcto? Te dice el 25, en aquel día, entonces dirá, Yud Hedbahei Sebaot. Yud Hedbahei Sebaot. La estaca asegurada en lugar seguro será quebrado. Esa estaca en lugar seguro es Eliakim, como lo dice arriba. Donde decía que él iba a ser colocado, por ahí en el versículo 22, iba a ser colocado como el tesorero, ¿no? Como el administrador de la casa de David. Y que si él decía, invertimos en esto, nadie podía contradecirlo. Y si él decía, no invertimos en esto, repito, nadie podía contradecirlo. ¿Estamos en lo correcto? Entonces dice el 25 que en aquel día el Eterno dirá a la estaca asegurada en lugar seguro, que será también ¿qué? Quebrado, y caerá la carga que fue puesta sobre él, porque el Eterno lo ha dicho. Entonces los buenos administradores también son quitados, son colocados y también son quitados por parte del Creador. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta del capítulo 22? Vamos a hacer entonces el resumen, más o menos, de lo que hemos visto hasta acá, ¿correcto? Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? 100 clases, las primeras 100 clases de nuestro estudio progresivo en un nivel bastante avanzado, que es el libro de Yeshayahu. 100 clases, ¿correcto? Es decir, que hemos realizado 100 materiales como el que usted tiene ahí en su mano, o el que está aquí en la pantalla. O sea, hay 100 hojas, que realmente son 200, ¿no? Porque están por ambas caras, todos son de doble cara. 200 hojas producidas a mano, ¿cierto? Más los folletos, que son 22 más, doble hoja. O sea, tenemos más o menos 244 hojas de producción de esos textos. Hay otro material extra que yo no lo distribuyo, que son unos comentarios extra y también los textos en hebreo y la transliteración, una edición, digamos, solamente eso, el hebreo y la transliteración. Esos materiales son de uso personal, no están aquí como para todos, ¿no? Tenemos también 100 videos, es un montón, donde en YouTube, ¿en cuál vamos? ¿Alguien que haya visto la semana cuál subimos? No, yo no me acuerdo. Miremos un momento en YouTube. Creo que esta semana no subí, me parece, que tuvimos mucho problema con el internet acá.
Estuvimos grave de internet, no hay señal. No sé si alguien tiene, ¿tú tienes claro? ¿Quién tiene claro acá de las que tú tienes claro? ¿Tú tienes ahí señal? ¿No hay señal? Si está muerto por acá, yo no sé qué pasa. ¿También? ¿Muerto? Toca es cambiarse entonces de telefonía, porque ¿qué más? Sí, yo vi o sea, creo que sí que alguien nos nombró que claro se estaba cayendo. Sí, por muchas zonas en Santizal también se cayó. Terrible. No nos sirve, bueno, afortunadamente pudimos cambiar el internet Mal tiempo. a tiempo y estamos con uno, pues que por ahora está muy bueno, ¿no? Pero por eso esta semana nos subimos. ¿En qué clase vamos? En la clase número 49 del capítulo 9 de 4 al 7. Sergio, 49, Sí, clase 49, capítulo 40. 9. Sí, Pues A ver, dice que hace 2 semanas fue la clase número 49 de Isaías. correcto. Es decir, la idea era como... Sí. Capítulo 9, versículo de 4 al 7. Sí, exacto. Ahí, como habíamos dicho, ¿no? Que la idea era llevar el archivo en Isaías, el archivo, perdón, en YouTube, que fuera a la mitad de lo que vamos. Prácticamente, pues ahí vamos, ¿no? 150 prácticamente, ahí vamos. Para tener harto archivo para ir subiendo, ¿no? Entonces, bueno, 100. Miren un momentico en sus Biblias. Bueno, ¿quién? Primero que todo, la primera pregunta, allá en casa también. ¿Quién raya la Biblia? Sí, ¿a quién le gusta rayar la Biblia, subrayar? Vale. ¿A ti le gusta rayar la Biblia también? ¿Mucho o muy poco? Lo importante. Tú tienes, ¿quién toma apuntes, por ejemplo? No tanto Biblia, sino apuntes, tú tomas apuntes. ¿Pero tomas apuntes que en la Biblia? En la Biblia virtual. sí, se puede agregar comentarios. Ok. Entonces, 22 capítulos hemos estudiado. Del 1 al 22, si quieren, por eso les preguntaba si han rayado, si han tomado apuntes. Del 1 al 22, revisen ahí rápidamente cuáles ha llamado más la atención. Del 1 al 22, del capítulo 1 al capítulo 22, ¿cuáles les ha parecido el más interesante o cuáles ha llamado más la atención? Yo también voy a decir el mío, el que más me parece más interesante, me ha parecido más interesante. Los que están allá en casa, o los que están aquí en Google Meet, más bien, ¿quién me quiere contar cuál le ha parecido el texto más interesante de los 22 capítulos de Isaías? Alicia nos dice que toma apuntes y raya la Biblia. Milena nos dice lo mismo, que toma apuntes y que raya también la Biblia. Entonces, si alguien nos quiere contar cuál le ha parecido en los 22 capítulos el más interesante. Hemos visto mucha cosa, pero creo que algo que ha quedado claro en Isaías es que es un libro, bueno, uno complejo, ¿no? Pero dos, que ya uno metido ahí en la materia entiende muchos otros temas, ¿no? Como que es un libro que interconecta con muchas cosas, como si fuera una especie de, como la estación central de algún sistema de servicio, ¿sí? De transporte, como que es una estación de intercambio, como que ahí yo puedo coger para el norte, para el sur, para el oriente, para el occidente, como que de ahí puedo tomar para cualquier lado de la escritura. Y es muy bueno. Y miren que en el libro de Isaías hemos podido hablar bastante de Yeshua, ¿sí? Que es un personaje, pues, obviamente más importante después del Padre, pero que hemos podido analizar bastante en el libro de Isaías también. Sergio, no sé si estoy como equivocada, pero uno de los versículos que me causó a mí mucha curiosidad es en Isaías 1:1, que creo que ese mismo versículo lo tomaba en una paracha, pero creo que invertía cielos y tierra, que dice, oíd Sí, de cielos y acuerdo. escucha tierra. Esa, pues me pareció a mí, desde que lo vi en una paracha, me dio curiosidad o me llamó la atención simplemente porque pues lo utiliza en pues una paracha y lo utilizan más adelante, pero pues los intercambian. Para mí es Sí, vale, muy bien. Entonces, el capítulo 1, puntualmente el versículo 1. Bueno, a mi punto de vista, mientras que usted va mirando aquí los apuntes, van pensando de cuál les ha gustado más. Sé que algunos de ustedes también ven las clases en YouTube, las viejitas, para irse como colocando al día, ¿no? Que hay muchos que llegaron ya cuando ya, digamos, 60, 70 clases. A veces uno entra un poquito desconectado.
Pero en mi punto de vista, los dos capítulos más interesantes que hemos leído hasta acá, todos son interesantes, ¿no? Pero los más interesantes son el capítulo número 1 de Isaías y el capítulo número 11, donde coloca los espíritus, ¿no? Los 7 espíritus o los 7 comportamientos o las 7 áreas que determina el libro de Isaías que tenemos los seres humanos. Y que Yeshua tenía esas 7 áreas muy bien potenciadas, ¿no? Que dijimos en aquel momento que la Kabbalah, por ejemplo, dice que son 10. Otros sistemas dicen que son 8. Esto los hindúes dicen que son 7, las 7 chakras y demás, ¿cierto? 9 también ponen por ahí. Bueno, hay como mucha opinión y digo que hay que analizarlo, sí, más allá de descartarlo, hay que analizarlo. Pero en el libro de Isaías nos dice que el ser humano, o nos muestra que el ser humano tiene 7 aspectos fundamentales en su personalidad, 7, que son los mismos brazos que tiene la menorá, ¿correcto? Que son los mismos días de la semana, 7, ¿sí o no? Habiendo un vástago principal que sería el Shabbat y los 6 días alrededor, ¿correcto? Que dijimos que lo más probable es que la menorá haya sido recta, ¿cierto? Bueno, eso ya hace parte como de otra discusión. Jenny nos dice que el capítulo 11.1 es mi favorito y ella dice que es Juan Pablo. Juan Pablo nos dice que es el 11.1, el capítulo 11, y que le gusta tomar apuntes en la Biblia. Muy bien. Sí, también hay que tener apuntes porque un día lo digital de pronto se daña, cambia la aplicación, la cierran y se van todos los comentarios desafortunadamente, ¿no? ¿Cuál crees tú, Wendy, que es el capítulo más interesante hasta acá? Pues para ti, ¿no? Espérame un segundo. Un segundito. Ya estaba habilitado, creo. Hola, sí, correcto. ¿Te escuchamos? El capítulo 9, voy a leer como dice acá, que dice, la Reina Valera dice nacimiento y reinado del Mesías. Pero entonces digo que a mí me gusta ese porque es como una relación en general de lo del Mashiach, ¿sí? Y me gustó porque hace mucho énfasis en algo que uno deja como de lado y es como su faceta de luz. Entonces ese atributo de luz creo que aquí lo remarca y eso es lo que más como que me llama la atención, no me gustó, porque es algo como que es fundamental, no solo en su antes, sino también en su papel que va a cumplir después con su regreso nuevamente, ¿sí? Entonces, como, y también esa esperanza que da el Eterno, y como, sí, hay tinieblas, hay oscuridad, pero calma que en un momento va a llegar otra vez esa luz que, pues, que necesitamos, ¿sí? Oye, el capítulo 9 también es uno de los, a mí se me olvidó ese capítulo, es uno de los textos más interesantes y complejos que tiene el libro de Isaías. Y me acordé ahora que estabas diciendo lo del nacimiento de Yeshua y eso, el nacimiento del Mesías, ¿no? Que cuando hablamos de eso, leímos los comentarios que hay del judaísmo y ellos decían que era Josías, que era otro rey, o sea, ni ellos no saben a quién apuntar con tal de no aceptar a Yeshua, ¿sí? Ellos dicen, esta semana veía uno de los videos de este sujeto que no me agrada mucho, pero me salen mucho los videos, y es el muchacho de filosofía judía, yo creo que todos ustedes lo han conocido por ahí, ¿cierto? Lo han visto por ahí. Y no entiendo, o sea, yo le hice un comentario más allá de lo teológico y eso, bueno, en fin. Sí, o sea, no entiendo el canal de él, porque él se llama Filosofía Judía, pero él se lo pasa hablando mal de Jesús. O sea, el canal debería llamarse Soy anti-Jesús. O sea, le colocan Filosofía Judía, pero usted nunca lo verá hablando, vamos a hacer un estudio del tratado de Rosh Hashanah del Talmud. Jamás, o sea, todos los videos son echándole basura a Jesús y a los creyentes y a grupos mesiánicos que se han enfrentado con él, como los Narratin y demás, ¿sí? Que él toma la parte personal, ni siquiera debate argumentos teológicos, ¿no? Entonces me ponía... Sí, se ofende. Cuando le publican la foto, cuando está en una playa, como con otros hombres, unas fotos todas extrañas, ahí sí se ofende, dice que con la parte personal no, pero él también lo hace, o sea, no entiendo, yo le dejé ese comentario, le escribí en los comentarios, no entiendo su canal, o sea, su canal se llama Filosofía Judía, pero yo entro acá y no encuentro nada de la filosofía judía, no encuentro un estudio de un tratado, todo es anti-Jesús, o sea, el canal debería llamarse Yo soy anti-Jesús y estaría perfecto, ¿sí me entiende? O sea, es un título engañoso. Entonces, veía un video de él diciendo que Jesús no había cumplido ninguna profecía, ¿sí? Bueno, eso puede ser debatible, discutible, ok, podemos entrar ahí en una discusión larga. Pero decía, por ejemplo, que las profecías de Isaías, que muchas de las profecías ya se cumplieron, entonces colocó esa.
una no sé si es la del 9 o la del 11, diciendo que esa profecía ya la había cumplido Josías, ¿sí? Que Josías había sido considerado en su tiempo prácticamente el Salvador. Pero uno va y mira en el Tanakh y los relatos no dicen eso, ¿sí? Los relatos dicen otra cosa. Entonces no es el tipo de dónde sacó esas barbaridades, de su imaginación y de su negación de ellos. O sea, está negando a Yeshua, quiere negarlo a toda costa, que si tiene que ir en contra de la lógica, lo va a hacer, está dispuesto a hacerlo. Y ahí es donde no tenemos que entrar, ¿sí? Entonces, a veces, bueno, leer o escuchar o estudiar más bien el libro de Isaías porque ahí aclaramos mucha cuestión, ¿vale? Escuchemos a Luisa, por ejemplo. ¿Cuál crees tú, Luisa? Me le pasan el micrófono ahí, gracias. ¿Cuál crees tú que, estoy preguntándole como a los que han estado desde el día 1, ¿no? Algunos hermanos se han unido en el camino, entonces, pues, limito mucho su respuesta. ¿Cuál crees tú, Luisa, que es el capítulo más interesante? ¿Cuál te pareció el más interesante? O el pasajito, o la profecía que más te haya gustado. Bueno, pues sin lugar a dudas, hasta donde vamos de Isaías ha sido demasiado interesante para mí, porque he podido como observar y constatar que en parte lo del creador es verdad, porque la historia nos lo ha respaldado, ¿no? Y hasta lo que hemos estudiado. Pero el capítulo 12 me gusta porque nos ¿El recuerda, capítulo qué, perdón? 12, 12, sí. y pues hacia grosso modo nos recuerda que el consuelo y la salvación pues viene del Creador, claramente mediante su Hijo, pero viene de Él, y que al final, pues, no sé, lo que concluyo, al final de toda la vuelta y todas las profecías y todo está pues esa rectificación y pues del pueblo de Israel. Y me gusta que obedeció y es como de enaltecer al Creador y reconocer que Dios es de donde viene todo. Muy bien. Claudia, Pulido. ¿Cuál crees tú que puede ser el capítulo hasta ahora que más te haya gustado o que más te haya llamado la atención? ¿Cuál crees? O la profecía, no sé. Pues estoy de acuerdo contigo porque inicialmente estaba muy enfocada y me gustó el tema de la menorá, el capítulo 11. Pues básicamente ese es el que me llama mucho la atención por lo que está incluido Mashiach. Y Sí, pues de alguna forma porque también he visto mucho todo lo relacionado con, pues yo creo que bueno, mucho no, sino estoy empezando como a entender el tema del árbol de la vida, que al comienzo, soy sincera, todo lo que tenía que ver como con Kabbalah y eso, yo misma me ponía como un límite, yo tenía como miedo a meterme en ese mundo, porque yo decía, pronto es algo brujería o algo así, pero como que estoy entendiendo, pues de a poquito, o sea, como que de a poquito me estoy leyendo, empapando, y me encanta el hecho de saber que pues tiene más lógica el tema de la menorá con, pues, con Yeshua. claro. Con los aspectos que él cumplió como Mashiach, ¿no? Que son aspectos que uno diría, todos los seres humanos tenemos, pero a ese nivel de desarrollo total no lo tenemos. O sea, estamos como en ese proceso de obtención, ¿no? Hacia allá vamos. Y miren que mucha gente pone mucha, a veces, temor, así como temor, freno a estudiar el libro de Isaías. Porque primero es un libro bastante largo, ¿no? Y segundo, es un texto que tiene un montón de cosas muy temporales. O sea, creo que esa es la ventaja que hemos podido tener acá, ¿no? Poderlo como ubicar en una línea temporal y decir, esta profecía se cumplió, esto ya no se ha cumplido, va para una persona, está ubicada en tal año, es de Jerusalén, es del Imperio Neobabilonio. Y creo que en este libro hemos podido profundizar un poquito lo que hemos visto en la clase de historia, que son los imperios, ¿no? Recorremos rápidamente el orden de los imperios. El primer imperio, ¿cuál era? No, el imperio asirio, ¿correcto? Luego viene el imperio neobabilonio. Luego, ¿qué imperio viene? El imperio persa. Luego viene el imperio griego y luego viene el imperio romano, ¿cierto? Que es bajo el cual todavía estamos. En la profecía de Daniel, donde dice que el imperio romano se divide en dos, en Oriente y en Occidente, y hoy el mundo está dividido en Oriente y en Occidente. En Oriente está muy fuerte el Islam y en Occidente toda la parte del catolicismo y sus hijos, ¿no? Cristianismo, adventismo, mormones, bueno, métalos ahí todos en una bolsa. Entonces, estamos todavía bajo la profecía de Daniel de las 70 semanas. Entonces, vuelvo y repito el orden, ¿no? Imperio asirio, imperio neobabilonio, imperio persa, imperio griego e imperio romano. Si no lo recuerdan, anótenlo. A veces es bueno
tenerlo por ahí, ¿cierto? Anotemos nuevamente ese orden. Ahora lo pueden anotar por ahí, los que de pronto no lo tienen así en memoria. El orden de los imperios, ¿no? Entonces, coloquemos aquí, número 1, el imperio asirio, ¿cierto? Número 2, el imperio neobabilonio. Acuérdense de colocarle neo, ¿no? Neobabilonio. Porque el imperio babilonio fue el de Nimrod. 3, el imperio persa o medo-persa. 4, el imperio griego. 5, el imperio romano, ¿correcto? Y el imperio romano se divide en 2, que son Occidente, donde va a quedar muy fuerte el cristianismo, ¿sí? Y Oriente, donde va a quedar muy marcado el Islam. Y el mundo ya está dividido de esta manera, Occidente versus Oriente, ¿correcto? Donde el texto dice que harán alianzas entre los dos, ¿cierto? Alianzas momentáneas y duraderas también. O sea, Oriente y Occidente se alían. Yo les colocaba el ejemplo del fútbol, ¿no? Como el fútbol es un invento occidental, todos los grandes jugadores son occidentales, pero los de la plata en este momento, ¿quiénes son? Los orientales, los árabes. Entonces se llevan las figuras para la Liga de Arabia. Entonces es un show occidental. El estadio es un invento occidental en Roma, ¿cierto? Pero financiado en este caso, ¿por quién? Por Oriente, ¿sí? Sin contar otras cosas, ¿no? Como el Oriente Lejano, o Japón, Corea, China, todo lo que nos distribuyen al lado occidental, que somos los que más consumimos, la tecnología, ¿cierto? Los elementos, todo, ¿correcto? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Pregunta hasta acá, ¿no? Entonces, hagamos rápidamente un inventario, así rápidamente, de los materiales que hay de esta clase. Entonces, voy a anotar acá. Primero que todo, tenemos 100 videos, ¿sí? Algunos de estos videos, o sea, 50 en total, 50 están ya en YouTube, ¿vale? Tenemos otros 50, digamos, en archivos para subir. Tenemos también 100 hojas de material, ¿cierto? 122. No, y tenemos 22 de, ¿cómo se llama eso? Folletos. 22 folletos. ¿Qué más hay? Bueno, hay un material extra, pero bueno, coloquemos aquí material extra. Eso es lo que llevamos por ahora hecho, producido en la clase de Isaías, ¿ok? Ese es. Y pues como ustedes saben, esta clase es únicamente por Google Meet. Vamos a empezar de una vez el capítulo 23, ¿correcto? Como es el material de la otra semana, pues no lo traje impreso, pero yo ya lo tengo prácticamente todo estudiado al 23. Más que estudiado, he hecho los materiales. Estudiado está básicamente todo el libro. Pero pues los materiales ya los tengo adelantados. Miremos un momentico el capítulo 23 para continuar, ¿cierto? Sí, cuéntame. Dame un segundito. Disculpa un segundo. Aló. De ese número. Vuelvo a contestar. Te escuchamos. A los que nos llevamos del primer, Sí. los diferentes materiales, digamos, no. Ah, la hoja, las hojas impresas, sí. Sí. Sí hay la posibilidad, hay que hablar un poquito de costo, principalmente costo de impresión, porque hay algunos impresos y otros no. Habría que hacer como una revisión, ¿sí? Porque en archivo hay como desde el 70 en adelante, hay harto archivo. Pero antes creo que no hay existencia, entonces habría que mirarlo ahí, ¿sí? Sin embargo, a varios, por ejemplo, nuestra hermana que está en España, yo le envié todo el material digital, ¿sí? Creo que tú también tienes acceso al material digital. Está actualizado porque yo lo actualizo ahora cada semana. Creo que falta el de la semana anterior nomás, pero ahí venimos todo actualizado, ¿sí? Lo mismo el material extra, bueno. Y luego a futuro vamos a hacer unos materiales tipo como cartilla, donde podamos resumir cada uno de los capítulos, o sea, que quede 66 tomas, es un proyecto más a largo plazo, ¿sí? A futuro, para que quede algo bien bueno para la posteridad, así como la gente que en ese sentido escribió, no sé, el estudio de tal libro y dejaron tantos tomos, alguien en algún momento va a utilizar esa información, ¿sí? Principalmente la información histórica, porque la teológica interpretativa yo creo que se puede obtener, pero la histórica cuesta,
un montón a obtenerla y afortunadamente Dios nos ha permitido entrar por ahí. Bueno, 23, ¿vale? Dice Grisel aquí en los comentarios. Ah, bueno, Alicia nos dice también que le gusta el capítulo 11 porque ahí es donde nos es revelado el Shabbat. Yeshua, el milenio, Yom Teruah, ¿correcto? Grisel nos dice que para mí, dice ella, el capítulo 1 acerca de la viña y cómo el creador la labró desde su entrada con Josué en adelante. La viña que sería Israel, ¿no? Cómo él abandonó. No, cómo él no abandona su viña a pesar de que la castiga, ¿no? Bueno, capítulo número 23. Vamos a leer en la Reina Valera para que todos leamos como lo mismo. No voy a leer el material porque, pues, ¿cómo titula el capítulo 23 la Reina Valera? Profecía sobre Tiro. Profecía sobre Tiro. ¿Tiro y Sidón, dice ella? O sea, en la Reina Valera dice Tiro, nomás. Profecía contra Tiro. En la Diosa Lavi, Tiro y Sidón, correcto. Ese es el título. Ese es el título. Tiro y Sidón. ¿Y en la tuya cuál es? ¿Nueva versión internacional? ¿Qué dice? Contra Tiro. Y por allá tenemos la de los testigos de Jehová. ¿Cómo dice? Tiro. ¿Y la 2015? Profecía acerca de Tiro. Entonces, vamos a hablar de Tiro y de Sidón, ¿correcto? Es más o menos como lo que estamos mencionando. Y es que quiero hacer aquí el salto para unificar algo que dijo Yeshua, ¿sí? Por eso quiero empezar, porque si no, la otra cosa no alcanzamos. Dice, profecía sobre Tiro. Voy a leer el 1. Voy a leer hasta el 2 nomás. Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado. Vamos a hacer unas correcciones ahí rápidamente. Bueno, una sola realmente. Quitim. Alguien tiene el micrófono y creo que lo dejaron prendido, ¿no? ¿Está prendido? ¿No? Ah, ya. Entonces, Quitim. ¿Qué es Quitim? Quitim es Chipre. Entonces, si quieren, coloquen ahí en sus Biblias de la primera corrección del siguiente capítulo, donde dice Quitim, no es, bueno, sí es Quitim, ¿ok? Pero hoy en día esa isla se llama Chipre. ¿En alguna Biblia dice Chipre? Allá dice Chipre. ¿Qué dice la nueva versión internacional? Desde la tierra de Chipre. De Chipre. ¿Y allá en la diosa Loy qué dice? Hermana Miriam. Dice al volver de Chipre. Chipre. En la tuya, Dios, ¿esa qué es? ¿Diosa Loy? ¿La tuya? Es la misma de la hermana, ¿cierto? El puerto donde se llegaba de Chipre. Chipre. En la de los testigos de Jehová, no dice. En la 2000. ¿Ah? Quitim. En la 2015. Quitim. En la Reina Valera, pues estamos leyendo, ¿no? Entonces, Quitim es Chipre. Primera corrección o anexo que hay que hacer. Más que corrección, es un anexo al texto del 23, ¿correcto? Dice, callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las aguas, con las muchas aguas del Nilo, de la miel del río, fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrá dolor de las cuevas, de las nuevas de Tiro. Pasados a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. El Eterno de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. El Creador mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitim, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantados sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey.
Después de los 70 años cantará Tiro, canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará el Creador a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados al Creador. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante del Creador, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Bueno, es un texto complejo, como se dan cuenta. 18 versículos de los cuales uno lee, pues no entiende mucho, o entiende algo, pero no del todo. Tiro y Sidón y Quitín, que son los tres lugares que mencionan ahí, bueno, Canaán, Babilonia, no son lugares en la tierra de Israel, son lugares externos, ¿correcto? Y como se pudieron dar cuenta, bueno, ¿cuál es como el punto central de la profecía? Antes de yo decirlo. Igual esta semana lo vamos a ver. Pero ¿alguien tiene alguna idea cuál es el nudo central de la profecía? ¿Cuál será el nudo central de esta profecía? ¿Cómo? Dime. De alguna forma lo que entiendo es que estos comerciantes, bueno, como el creador quiere como aplacar o bajar el nivel de soberbia a Tiro, ¿no? Sí. O sea, eso no entiendo. Bájale el nivel de soberbia a Tiro, listo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver ustedes ahí? En estos apartados. Bueno, vemos ahí, por ejemplo, que Tiro y Sidón eran naciones o pueblos o lugares de comerciantes, ¿no? Pero de entrada empieza ya con un dato histórico que si uno no lo tiene claro, se puede enredar. Miremos Isaías 23 nuevamente. Dice, profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis. ¿A qué le recuerda a ustedes Tarsis? O Tarshisha. ¿En qué otro apartado aparece Tarsis también? No lo recuerdan. En el libro de Jonás. Bueno, que dice que Jonás trató de ir a donde a Tarsis. ¿Sí? Entonces ahí también tenemos el libro de Jonás. Entonces, donde dice aquí, profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, es ese mismo Tarsis, Tarshisha, ¿sí? Tarsis era, de hecho ustedes lo pueden ver en hebreo, dice Masatesor, Elihu, Oniyot, Tarshish, ese mismo Tarshisha. Entonces, es raro porque la profecía empieza hablando de Tiro, pero nos menciona Tarsis, y hay que... Ese es un dato histórico que hay que tener claro para estudiar ese texto. Entonces lo vamos a explicar para que quede claro. ¿Qué era Tarsis en su época? Tarsis era el sur de España, ¿ok? O sea, cuando dice naves de Tarsis, eran naves que venían, barcos que venían desde el sur de España. Entonces, si nosotros hiciéramos el mapa, colocamos por aquí un mapa para los que están virtual, ya lo dibujamos aquí pequeñito, un mapa del Mediterráneo. Listo. Entonces, pues básicamente, hagámoslo aquí rápido, para que nos quede como claro. Tengo un segundo que estoy tratando de dibujar este mapa acá.
aquí vendría Turquía y aquí vendría. Turquía. Y aquí sería Chipre. ¿Listo? Entonces, esto es Tiro. Y aquí es Tarsis. Es un dato histórico, ¿vale? Aquí estaría África. Toda la parte de acá, ¿vale? Entonces, toda la parte sur de España, toda la parte sur de España, que ustedes también ven en el mapa, era llamado Tarsis. ¿Vale? Tarsis. Y las naves de Tarsis tenían comunicación con Tiro, que estaban ubicadas aquí en el mar, en la parte norte de Israel. En el mapa es donde está, por ahí por donde dice el Líbano, más o menos por esta zona, ahí quedaba pues lo que viene a ser, lo que era Tiro. Y las naves hacían este recorrido, recorrían todo el mar a diferentes puntos de aquella época. Esto es Chipre. ¿Vale? Entonces recorrían desde Tiro a todos los lugares. Los tirios o los habitantes de Tiro eran muy buenos comerciantes. Se han encontrado monedas de Tiro en África, en Asia, en prácticamente todo el Mediterráneo europeo, han encontrado monedas de Tiro. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Tarsis era una colonia de Tiro. O sea, la gente de Tiro, los comerciantes de Tiro viajaban de diferentes lugares, pero habían decidido asentarse aquí, en la zona sur de España, por sus puertos, por el clima. Pero realmente en Tarsis, ¿quién habitaba? Habitaba gente de Tiro. O sea, Tarsis es un lugar fundado por la gente de Tiro, ¿correcto? Es una colonia. Es muy similar a lo que, no sé, hizo España aquí en América, ¿no? Que trajeron gente de España para vivir aquí en América, en la época de la colonia, ¿correcto? Entonces lo mismo, la gente de Tiro llevó su gente y la puso a vivir en el sur de España. ¿Por qué este lugar? Porque desde el sur de España había un buen clima y había además de eso un fácil acceso a África. Acuérdense que aquí África prácticamente se une con España, ¿no? Y había en Marruecos, y había una forma de controlar también el mar, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en el norte de África había una ciudad llamada Cartago, que era un lugar clave para el comercio. Entonces, cogieron un lugar muy estratégico para ubicarse, ¿correcto? Y aquí hay un río, en esta zona de España hay un río que se llama el río Guadalquivir, que es un río clave para el comercio también en España. O sea, estaban muy bien ubicados, ¿correcto? Entonces, ¿dónde quería huir? Recuerden que eso lo empezamos a ver también en el libro de Jonás, que fue el primer capítulo, el primer versículo de Jonás. Cuando dice que Jonás se quería ir a Tarsis, algunos historiadores colocan a Tarsis en Turquía, ¿sí? Pero no, Tarsis, la Tarsis bíblica quedaba, era en el sur de España. Entonces, él quería irse ¿a dónde? Al lugar más lejano que los seres humanos conocían en aquel momento. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es como usted irse al lugar más lejano de Colombia. Entonces, no, yo me voy a ir a vivir al Amazonas. Sí, lejos, lo más lejos posible de la capital. Entonces, lo mismo, él se fue o quería irse al lugar más lejos del mundo en aquella época. Conclusión, donde dicen naves de Tarsis, Tarsis era un lugar ubicado al sur de España, en donde los tirios, o la gente de Tiro, había fundado una colonia, un lugar para vivir. Y por eso más adelante hay un texto que hay que corregir, la próxima semana lo vamos a ver, donde dice que colocará sus pies para vivir lejos. Algo así leí en la Reina Valera ahorita. Pero realmente el texto dice algo así como que los tirios eran muy hábiles para habitar otros territorios. O sea, para armar colonias en otros países eran muy hábiles. ¿Sí? Entonces, dime. Para adaptarse. Entonces, si ustedes miran los libros de historia, la gente de Tiro tiene fama por ser los mayores navegantes de la historia de aquel momento. ¿Ok? ¿Cómo también se conoce a Tiro y a Sidón? O sea, Tiro y Sidón son dos lugares físicos, son dos lugares geográficos, dos ciudades, pero ellos son un pueblo llamado los fenicios. ¿Has escuchado los fenicios? Entonces, este es el pueblo y este es el territorio, ¿correcto? Es decir, es como Bogotá, Cali, Barranquilla,
son ciudades, son Tiro y Sidón. Pero la población sería colombianos. ¿Ok? Entonces, Tiro y Sidón son lugares que pertenecen a una cultura llamada los fenicios. ¿Listo? Y los fenicios fueron los que llevaron la escritura a Grecia, por ejemplo. Los que llevaron, por ejemplo, el conocimiento de la navegación a Italia, o sea, en Roma. Los que llevaron el color morado a España. Los que llevaron armas a Cartago, o sea, eran como los grandes distribuidores de aquella época. Incluso en el material de la otra semana, yo los comparo un poco con China, ¿sí? Entonces, cuando el creador dice que él va a destruir Tiro y que las demás naciones se van a lamentar, claro, es entendible, porque es comparable a como si hoy en día cerraran el puerto de Shanghái. El puerto de Shanghái es el puerto más grande del mundo, donde se moviliza el 85% de las materias y de los productos de toda la humanidad en China. Cuando cierren, en un momento cierran ese puerto, todos lo vamos a lamentar. Ya lo hemos lamentado, ¿no? En pandemia, que cerraron esos puertos por allá en China, principalmente el de Shanghái. Las empresas aquí, muchas se quebraron, ¿sí? Porque revenden los productos que hacen allá. Entonces, háganle cuenta que la Shanghái de la época era Tiro, los que transportaban las mercancías. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es una ciudad vecina a Tiro, pero más adelante creo que la mencionan, ¿no? Tiro y Sidón. Pero Tiro y Sidón son de origen fenicio, ¿ok? Y los fenicios son una mezcla de cananeos, o sea, fenicio es un pueblo, correcto, pero son como tal, los antepasados de ellos son cananeos. ¿Listo? Entonces los cananeos que quedaron en la tierra prometida se juntaron, con el tiempo se conocieron como fenicios, fundaron Tiro y Sidón y se esparcieron por todo el Mediterráneo, fundando pequeñas ciudades que estaban controladas por ellos desde Tiro y Sidón. Entonces, si caía Tiro y Sidón, ¿qué pasaba? Pues todas esas ciudades que ellos habían fundado empezaban también a caer. ¿Estamos en lo correcto? Entonces, yo quiero que esta semana usted se imagine un mundo, una sociedad en la cual el Eterno destruyese el puerto de Shanghái. Las consecuencias globales son, o sea, enormes. Es como un dominó, ¿sí? O sea, cae Shanghái y ¿cuántas empresas creen ustedes que se quebrarían al instante? Incluso muchos de pronto ustedes, si son comerciantes, pero importadores de materias, se pueden ver afectados de golpe. ¿Me hago entender? Entonces, imagínense en aquella época, el mundo de aquella época cuando Dios destruyó Tiro y Sidón. ¿Y cuántos años duró destruir Tiro y Sidón? Principalmente Tiro. El texto lo decía. ¿Cuántos años? 70 años. Que fue el tiempo que Dios había determinado que duraría la invasión de qué pueblo? Neobabilonia. ¿Correcto? Pero vamos a ver más. Vamos a ver el libro de Amós. Veamos un momento el libro de Amós, libro del cual ya tenemos también un estudio hecho. Amós 1:9. Nueve y 10, o sea, la profecía de la destrucción de Tiro no solamente está en Isaías 23, también está en Amós capítulo número, ¿cuál le dije? No, pero el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9, ¿correcto? Entonces, si quieren hagan ese anexo de una vez. En Isaías 23, coloquen la cita, Amós 1, 9 al 10. ¿Vale? 1 del 9 al 10. Otra vez, en Isaías capítulo 23, coloquen la referencia de Amós 1 del 9 al 10. ¿Listo? Y también coloquen la referencia en Amós
1, del 9 al 10, coloquen la referencia Isaías 23. Y miren lo que dice Amós 1:9. Así ha dicho el Creador, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Si ustedes se acuerdan del libro de Amós, habíamos dicho que los tirios, o sea, la gente de Tiro, tenía un acuerdo con los israelitas y los traicionaron y decidieron vender israelitas como esclavos a Edom. Entonces, por eso vino la destrucción que les vino. ¿Vale? Porque tenían un acuerdo. Si hubiera sido en una guerra, bueno, fue en una guerra, pero tenían un acuerdo. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Ahí está entonces una contrarreferencia a Isaías 23. ¿Listo? Todos estos son hechos comprobables, la invasión de los neobabilonios y de los griegos también a Tiro, su destrucción, su final como gran potencia abastecedora y la afectación de todo el mundo de aquella época. Incluso menciona que en Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita en el 23? Que los egipcios leerán o sabrán las nuevas de Tiro y se asustarán y se lamentarán. Claro, porque todos los productos se manejaban era con los tirios, perdón. Claro, o sea, cualquiera que supera la profecía acerca de Tiro se angustia, porque se dependía de ellos. Grandes comerciantes de su época. ¿Listo? Es como si hoy también hay una enfermedad grave en China o en la India, que es donde se produce, o en Bangladesh, ¿no? Laos, todos esos países de por allá del sur de Asia. Se produce una enfermedad grave allá. Tienen que cerrar fábricas y nos afectan a todos. Solamente la ropa, casi toda la ropa es confeccionada en Bangladesh. Vean un documental que se llama algo así como El cementerio de la ropa. Y está allá la fábrica de Ela, de Nike, de Adidas. La ropa que aquí llaman original está hecha toda allá. Y está por montones olvidada en baúles y en containers y en bodegas. Gente que nunca nadie fue allá a Bangladesh a traerla a Occidente y quedó allá y la gente local vestida con ropa de marca porque es la única ropa que hay. Y cementerios, o sea, la ropa podrida, almacenes llenos de ratas, comiéndose la ropa, ¿sí? Por la sobreproducción en aquella zona del mundo. ¿Me hago entender? Vamos a darlo hasta ahí. Entonces, miren el papel. Quiero que esta semana piensen eso. La afectación de su mundo si afectaran el puerto de Shanghái, que es de donde salen todos los productos que usted coge y dice hecho en China. Eso pasó por Shanghái. ¿Listo? Oremos, démosle gracias al Creador. Acuérdense, ¿no? 85% de las materias del mundo salen de ese puerto. Pues una vez cuando empezaron a retener todos los containers. La crisis de contenedores, hasta el día de hoy, ¿no? La crisis de contenedores, porque todos lo retuvieron en China, en la época de la pandemia. ¿Por qué lo retuvieron? Porque aquí tenían miedo los chinos, que otro país dijera, como China no está haciéndolo, hagámoslo nosotros, y se quedara con los containers. Es que dijo China, no, pues los containers también se quedan acá. No es las moras de cualquier mora, digamos, de un cliente que compra algo, a las navieras les llega muchísimo dinero. Claro. O sea, todo es una cadena tremenda. Tremenda, o sea, para que usted le llegue un lapicero a su casa, sí, el tipo de la esquina lo vende en una papelería, pero el producto viene de lugares inimaginables, ¿cierto? Del libre mercado, que ¿cuántos seres humanos intervienen en la elaboración de un lapicero? O sea, eso es cientos de personas detrás, una industria inimaginable, productos que han cruzado el Océano Pacífico y se imaginarán los barcos que se hunden por allá y queda esa mercancía por allá. Sí, bueno, escuché a alguien, no sé si fue acá en otro donde estudio, donde trabajo, que había pedido en China creo que fue donde trabajó un profesor, había pedido en China unos containers, unos drones, y resulta que el barco donde venía se hundió por ahí en el Océano Índico. Pérdida total. Sí, la empresa no le quiere responder. Tiene que responder la aseguradora del barco. Un barco de origen indio, o sea, ¿quién va a perder eso por ahí en la India? Nadie, es perdido. Es que hay Sí. unas
nos permiten hacerlo con envío gratis y eso es un resto porque entonces tu producto viene sin seguro. Porque el envío es gratis, tú no estás pagando el envío, no Claro. estás pagando de gasolina, no estás pagando seguro. ¿Ah? Entonces, con menos razón tiene uno forma de reclamar, porque con el seguro uno al menos pide el reembolso de un porcentaje de dinero. O que el barco venía por allá por África y unos piratas eritreos atacaron la embarcación. Baila, pérdida para usted. Y mire, pero ¿cómo me afecta eso a mí? Que es un mundo conectado. O sea, ¿cómo afecta la caída de Tiro a Tarsis? O sea, al otro lado, lejísimos, lejísimos, lejísimos. Y los afectó. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana, te damos las gracias porque tú eres el Todopoderoso, el Eterno de los ejércitos, Yud, Jebajé y Sebaot. Tú te acuerdas de nosotros en Shabbat, colocas en nuestra vida, en nuestro corazón, primeramente paz, Shalom y Shabbat también, que podamos detenernos en este Shabbat de nuestras obras y en nuestra afán, que podamos en este Shabbat encontrar paciencia, luz ante ti. Pon armonía, Padre Eterno, en este lugar. Coloca un ambiente propicio para que podamos estudiar la Santa Torah. Que tu presencia así lo hace con tu pueblo. Tú te levantas contra los enemigos de tu Shabbat y los enemigos de tu nación. Gracias te damos, Padre, por cada una de las 100 clases que nos has permitido realizar en este lugar. Bendito eres tú, Padre Eterno, que coloca para nosotros inteligencia y sabiduría para poder estudiar tu palabra. Bendito eres tú, Padre Eterno, que coloca en cada uno de nosotros el conocimiento de la Torah. Y bendito eres tú, Padre Eterno, que colocas sabiduría en este lugar para que podamos estudiar el libro de Yeshayahu. Gracias, Padre, por cada clase que nos has permitido hacer acá, cada video que hemos grabado, por cada material que hemos hecho, porque eres tú quien nos da la fuerza para hacerlo. Eres tú con tu poder quien coloca en nosotros el querer como el hacer. Te pedimos que nos sigas permitiendo mantener este espacio de Isaías, que podamos llegar a las 200, a las 300 clases y las que hagan falta para ver todo el libro del profeta Isaías. Gracias te damos, Padre Eterno, por tu bondad y por tu misericordia. Te alabamos, te santificamos, colocamos el resto de Shabbat en tus manos y te damos la gloria y la honra únicamente a ti. Amén y amén. Bueno, amigos queridos, muchísimas gracias. Si quieren apoyar el espacio de Isaías y Centro de Estudios de Hebreos Teruán, lo pueden hacer a través de la Tzedakah, que puede ser aquí, física o directamente en nuestros canales digitales. Recuerden que esa fue la clase de Isaías y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos también en la tarde en otras enseñanzas. El Creador los bendiga y que sigan apoyando nuestros espacios. Gracias y shalom para todos. Shalom, muchas gracias. Shalom, gracias. Shalom, buenas tardes para todos.